Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con la unidad que empezamos a ver en clases anteriores acerca del origen de la vida. Empezamos a ver lo que era parte del creacionismo, donde podemos identificar parte del principio del creacionismo, que son más que todo derivado a lo que es un ser divino, ¿verdad? Además vimos también parte de una teoría que fue la teoría de evolución, que fue parte que describió Charles Darwin a lo largo de su vida. De igual manera, pues vimos lo que él identificó en ciertos, más que todo, viajes que él realizó y que él al final dio un resultado o una conclusión a lo que era pues parte de su vida y las teorías, donde pues él combinó lo que era la teoría creacionista con la nueva teoría que él más que todo iba investigando. De igual manera pues vamos a conocer el día de ahora lo que es una nueva teoría, que es la teoría de la generación espontánea, donde también vamos a poder identificar ciertos experimentos que se desarrollaron a lo largo de ciertas épocas, donde más que todo pues se utilizaron para la descripción de lo que fue el origen de la vida. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de la generación espontánea, más que todo pues debemos de hacernos unas preguntas de dónde más que todo salen los seres vivos. En esta teoría pues estos teóricos quisieron dar respuesta a este tipo de pregunta, donde más que todo al principio ellos identificaban esa pregunta como absurda, ya que más que todo hoy en día se conocen ciertas teorías y ciertos más que todo componentes que nos ayudan a conocer lo que es nuestra vida y donde nosotros pues surgimos. Los seres vivos sabemos que nacemos de otros seres vivos, ¿verdad? Entonces al final pues siempre se da una respuesta y sabemos de dónde nosotros pues venimos. Siempre también hay también pues ciertas diferencias en ciertas teorías, donde por ejemplo lo que más que todo donde viene o proviene lo que es la vida, y así también pues ha sido desde un inicio lo que al comienzo el estudiar lo que es la evolución y el modo también incesante de conocer de dónde más que todo pues se viene lo que es el origen de nuestra vida, ¿verdad? Ya que el enigma que siempre se está describiendo o conociendo y que algunos teóricos aún pues no dan en sí respuesta, más que todo es el origen de dónde viene nuestra vida, y pues también se descubrió, se demostró durante un proceso, un entorno absolutamente estéril. Al principio sabemos que no se conocía nada sobre lo que era pues el origen de todo. También la aparición de lo que son ciertos microorganismos en nuestro entorno creo que ayudó bastante a que ciertos teóricos pues conocieron más que todo lo que es la vida en sí, donde no solo también se describieron, por ejemplo, dónde sale la vida, sino dónde salen los seres humanos, que de igual manera pues casi todo desde su inicio, al ir evolucionando de modo incesante, pues estos diversificaron lo que eran estas respuestas, donde al ir descubriendo según sus teorías pues se les hizo más fácil el conocer un poquito más de la vida. Ciertamente muchos también animales, por ejemplo, ellos pues lo estudiaron y pues describieron también que nacían de otros, igual que lo que es el ser humano. De igual manera pues se creía en ese entonces que en casos especiales, es decir, que había más que todo otras formas de crear a seres vivos, como lo que era la biolónicos, que son más que todo las creencias, donde más que todo los gusanos que surgían espontáneamente del barro. Entonces
Los chinos son los que pensaban que también los pulpos nacían de lo que era el bambú, y los indostanos, que son los de India, creían que sucedían más que todo lo que era el sudor y la suciedad se daba del origen de lo que son las moscas. Esta también teoría de la generación espontánea pues la sintetizó más que todo Aristóteles, diciendo también que en algunos seres vivos, como lo que son muchos insectos, emergían de lo que era la tierra o la materia vegetal, como por ejemplo en la putrefacción de estos. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, alguna fruta que se está pudriendo, entonces ya ahí ya se van creando lo que son ciertas larvas, ¿verdad? O ciertos gusanitos pequeños. Y ahí es donde vienen las moscas y pues hacen también que la putrefacción sea más rápida. O también, por ejemplo, de algún animal. De igual manera, pues ellos desarrollaron o identificaron este tipo de teoría a base de la experimentación de animales y de alimentos, pues. De igual manera, pues al cabo también de cierto tiempo, lo que era que aparecían ciertos, más que todo pues, de la nada, o sea, aparecían ciertos gusanos o escarabajos en la comida o también de un animal, también de una persona, pues a grandes también, pues se les conocía como las larvas, y estas pues se creía que se hacían de, de ellas mismas, ¿verdad? No eran como nosotros o como otros animales que provenían de otra especie. Eso es lo que creían estos teóricos. La hipótesis más que todo se mantuvo a lo largo de más que toda la antigua Edad Media y también parte del Renacimiento. Más que todo pues fue reconocido por ciertos teóricos, por el flamenco, más que todo Jean-Baptiste Van Mellot, que fue un inventor de palabras. La primera palabra que inventó fue el gas, donde publicó más que todo una receta para lo que era el obtener ratones, usando también lo que es un frasco con granos de trigo. Pues también ocupó lo que era una camisa que era empapada de sudor. Había hecho lo que era la prueba y que reportó lo que era el asombroso de los ratones, donde obtenían de esta una receta que era más que todo indiscutible, donde los que se podían más que todo obtener mediante la reproducción sexual de estos animales. En 1668, Francesco Redi hizo también una serie de experimentos donde trató también de explicar esta teoría, que él la hizo más con cuidado, ¿verdad? Con el control, ya que determinó lo que eran, más que todo, si las larvas de las moscas aparecían en sí por sí solas. La carne también en putrefacción, ya que esto pues como afirmaba lo que era la teoría de la generación espontánea. De modo que estos también pues introdujeron lo que eran ciertos materiales en estado de putrefacción, y estas más que todo las identificó o las guardó en ciertos frascos. En algunos de ellos pues se generó lo que eran las larvas y en otros no. Algunos quedaron también cubiertos con una fina tela de algodón y lo que es un corcho. En estos pues los demás eran totalmente abiertos. Al cabo también de un tiempo se observó que no aparecían lo que eran las larvas en lo que estaban, lo que estaban tapados, sino que en los que estaban descubiertos, ¿verdad? Porque en los que estaban tapados las moscas quedaban en la superficie, no se podían meter en el frasco, no podían tocar lo que era la carne, pero en el otro frasco, como estaba descubierto, entonces en ese caso pues las moscas sí podían tocar lo que era la carne, y ahí donde pues esto se contaminaba y donde iba o se hacía lo que es el proceso de putrefacción. Al final de esto, pues también creo lo que eran ciertos experimentos que incluían lo que era meter moscas en botes sellados
Ya no eran que las moscas llegaban por sí solas, sino que ya se metían. Pues esas también con carne ya en descomposición. Si los insectos estaban muertos, no parecían larvas. No, eso sí, pero si las larvas se hubiesen más que todo identificado como algunas vivas, que también se realizaba lo que era la proliferación de lo que son las larvas. Por ejemplo, en ese caso, las moscas morían porque no tenían, se podría decir, aire, pero siempre se creaba lo que eran las larvas. De igual manera, pues en 1674 él identificó un concepto muy importante que era la esterilidad. 6 años también después de publicar el experimento donde este más que todo pues lo comercializó, lo pulió, se podría decir, donde también cierto holandés tomó parte de este experimento que se llamaba Anton Van, pues este consiguió lo que al verlo invisible para lo que era Ready, pues como por ejemplo seres diminutos que estos tenían una vida unicelular, los huevos de mosca y otros insectos, ¿verdad? Que en su entonces ciertos científicos no sabían y no conocían. Entonces este científico logró identificar este tipo de organismos que eran muy pequeñitos para la vista de todas las personas, pero no para ciertos, más que todo, mecanismos, se le puede decir, o materiales que utilizaba este más que todo científico. Este también decía que pues más que todo reemplazaba lo que era más que todo la teoría anterior y pues daba respuesta a lo que era esta controversia, que el conocer nuevos elementos dentro de nuestro entorno. Pues este también, que fue un defensor de la hipótesis antigua, que limitó también a bajar la escala, afirmando que también los microorganismos eran también producidos espontáneamente. Por ejemplo, más que todo los organismos unicelulares, ¿verdad? Los que tienen solamente una célula. De igual manera, pues estos se producían, según él, por cierto experimento donde él más que todo pues lo añadió el científico Louis Job, que era su discípulo pues, del teórico, donde también mostraba lo que era claramente ciertos seres vivos que se veían en soluciones experimentales, donde estos también provenían del aire circulante de nuestro entorno, pero la idea también siguió sin ser aceptada por la mayoría de lo que eran los naturalistas, como no se había comprobado en sí. Por los demás, ya que también pues estos encontraban lo que era la carta de la naturaleza, que era un concepto de esterilidad, entonces ahí es donde viene la palabra. Y es decir, que esta más que todo al tener lo que es un medio básico en el cual el científico se pudiese también estar en un segundo, más que todo en un segundo microorganismo. Esto al inicio pues del experimento se, se encontró lo que era para así el constatar el origen de los que aparecían en sí después. De igual manera, lo que es el sacerdote de Gales, John Netman, pues hizo también algunos experimentos donde sirvió de distintas materias orgánicas, con la idea también de matar los microorganismos que pudieran así haber en el entorno. De igual manera, pese también a los frascos sellados, estos también seguían con la apariencia de los, más que todo, de estas larvas, lo cual también fue ampliamente interpretado por, más que todo por la generación espontánea, que es la teoría más importante, donde también pues esta teoría entró en un cierto debate entre algunos científicos, por ejemplo el científico italiano Lazzaro Spallanzani,
donde más que todo hizo un convenio o más que todo un experimento donde era riguroso y repetía lo que era más que todo la única forma de alcanzar la certeza en sí de lo que era esta teoría. El experto también descubrió lo que era la alcoholización de los murciélagos y de los también procesos químicos que se tienen de la digestión. Repitió también los experimentos de Neumann, demostrando también sus técnicas que eran insuficientes. Ya a lo largo del tiempo pues se fue generando más materiales, más conocimientos, donde este nuevo científico pues retomó. También pues mantenía lo que eran protegidas cierto tiempo áreas de contaminación, donde tampoco aparecía lo que era más que todo con el tiempo al identificar los microorganismos. Sus resultados también se publicaron en 1765, pero fueron también ignorados pese también a su quizás forma de experimentar, donde pues no tenían en sí la certeza de estos microorganismos. De igual manera pues se tiene lo que es ciertas realidades en la práctica, donde se impone lo que es la idea consolidada entre sí. En 1795 el francés Nicolas Appert pues inventó lo que era un método para conservar alimentos, donde era un sistema que implicaba más que si el introducir un alimento en un frasco, cerrarlo más que todo y más que todo esto es hermético. Si nosotros tenemos pues algún frasco hermético, porque ahí podemos conocer cómo son. De igual manera pues a base de lo que era este experimento, más que todo pues conoció lo que eran ciertos compuestos y luego pues se hervía más que todo durante un largo tiempo sin proponer solo, más que todo pues confirmó el cocinero que realizó este tipo de preparado, confirmó el resultado de Spance, ya que esto pasó a ganar más que todo varios premios, donde más que todo a lo largo de su experimento ofrecía lo que era más que todo el lograr una gran cantidad de innovaciones para la conservación, que daba también un requisito a más que todo a defender lo que es la teoría de generación espontánea, argumentando también que era necesario que hubiera el aire para que se operara en sí el milagro de lo que era la generación de la vida. De igual manera, pues, este experimento, este trabajo, sentó lo que eran las bases de este experimento, donde en 1864 un joven llamado Luis Pasteur derribaron lo que eran las últimas trazas pues más fuertes de lo que fue la generación espontánea. Empleó en sí lo que se preparó, por ejemplo, en un experimento que realizó fue el preparar caldos de carnes, que pues hirvió exhaustivamente, pues de igual manera como en el otro experimento por horas, ¿verdad? Lo hirvió. De igual manera pues tenía lo que era algunos pues recipientes donde eran alargados con cuella de forma de S, de igual manera en forma horizontal. Algunos pues se rompieron el cuello de S para que el contenido pues, de este quedara expuesto en el aire y también a lo que era el polvo. Entonces en este caso, mientras que otros también se dejó abierto por el cuello, estos no permitieron lo que era pasar el aire, pero tampoco el polvo, ¿verdad? Entonces ya no eran tan al exterior que se tenían.
se llevaba a cabo mediante lo que eran los microorganismos y que estos quedaban atrapados en la curva del frasco. En los primeros se desarrollaron también los que eran los microorganismos y en los segundos no se desarrollaron. Es decir, en el segundo que estaba destapado no se desarrollaron, pero en el primero que sí estaba tapado no sé si se desarrollaron. Así también culminaron cerca de 200 años que habían pasado desde los primeros experimentos de Reddy, donde más que todo se quedaba también cierto misterio, pues pues atravesó al momento de estudiar lo que era la generación espontánea. De igual manera, pues el que hubiese también una refutación de esta teoría, ya que esta comenzaba más que todo a ser objetada por más que todo la escolástica, que era una frase muy antigua de Thomas, donde describía que los antiguos sabios admitían lo que era la generación espontánea, pero que era de una generación equivocada, es decir, él describía que las personas que estaban en ese entonces, pues no, pues como no conocían mucho de la ciencia, pues no le tomaban mucha importancia, principalmente en esos tiempos, ¿verdad? Pero más que todo, la virtud que se tuvo en ese entonces es el tener esos científicos que dedicaron su vida al estudiar este tipo más que todo este tipo de teorías. De igual manera, pues teóricos que no solamente estudiaron, sino que dieron pie a experimentos que los ayudó a conocer de esta teoría, el conocer de los frascos y el conocer sobre la putrefacción. A ellos les dio una idea de cómo es que surgió la vida, porque según ellos el momento de crear una vida pues solamente se daba de forma pues antes que esta, pues que todos los seres humanos, por ejemplo, nosotros venimos de alguien más, de nuestra madre, nuestra abuela y así, ¿verdad? Pero ellos creían de una generación espontánea, es decir, que se daba sin necesidad de algo en contacto. Por ejemplo, lo ponían ellos las larvas. Ellos suponían lo que era más que todo que esas larvas pues eran espontáneamente y surgía lo que era pues más que todo ese enlace entre las teorías anteriores. Más que todo por esta teoría pues describiendo lo que era en sí según ellos el origen de la vida de forma espontánea, que ciertos organismos puede que la tengan pero otros no. Pues como tipo conclusión vamos a describir lo que es también esta teoría, ya que fue propuesta más que todo por Aristóteles y reconocida por otros teóricos a lo largo del tiempo, donde también identificaban lo que era la materia orgánica e inorgánica. Dentro de esto también podemos decir que esta teoría pues quizás los primeros pues pobladores de lo que fue la vida o la tierra pues fueron de forma espontánea, ¿verdad? Que surgieron así a lo largo del tiempo. Ya de igual manera pues son ciertos organismos como ya les mencionaba y que más que todo otros teóricos que también pues identificaron en ciertos experimentos que realizaron y dieron ciertos también resultados, pero de igual manera retomando cierta teoría también se iba descartando en sí lo que eran las teorías anteriores, ¿verdad? Como de la que era la de Reddy, ya que en ese entonces también no se conocía lo que eran los microorganismos en sí. Entonces ya son teorías que pues se van conociendo más adelante a lo largo del tiempo también que cambian según los teóricos más más actuales, ya que tienen la tecnología también de pues, estudiar los organismos.
Bueno, es todo el día de ahora acerca de esta serie que es muy importante, que vamos pues conocer a lo largo pues, de este, más que todo de esta unidad. Así que gracias y buen día.